Bien. Está. Es para redondear esta parte de las rectas, van a pasar dos cosas más. Dos rectas, L1 y L2, van a ser rectas no verticales, no paralelas, ¿no? Con pendientes M1 y M2, respectivamente. Entonces, estas dos rectas L1 y L2 van a ser paralelas si van a tener la misma pendiente. Es decir, M1 igual a 2. M1 es pendiente de L1, M2 pendiente de L2. Si tienen pendientes iguales, entonces son paralelas. ¿Cuándo van a ser perpendiculares? Cuando cumple esta condición. M2 va a ser igual a menos 1 sobre M1 o M1 por M2 pendiente 1 por pendiente 2 igual me tiene que dar menos 1. Pero para el cálculo M2 debe ser igual a menos 1 M1, ¿no? Eso es. Así se puede generar las rectas paralelas y perpendiculares. A ver, luego van a hacer ejercicio. Entonces, viene la parte de circunferencias, círculos, ¿no? Van a ser los siguientes. Esta parte es fácil, solamente es para círculos o circunferencias, es básicamente completar cuadrados y listo, ¿no? Una ecuación de una circunferencia va a ser con centro HK, ¿no? Va a ser el conjunto de todos los puntos de un plano XY cuya distancia a un punto fijo es constante. Es decir, el punto fijo se llama centro y la distancia constante al centro del círculo se llama radio. ¿Qué nos genera entonces? ¿Qué nos está haciendo? Que la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro me tiene que dar una constante, es decir, R. ¿No? ¿Cómo calculamos eso? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? O la distancia de punto a punto. El primer punto HK y el segundo punto, cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Que es XY. Entonces metemos en la fórmula y nos genera la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces, determinar la ecuación de un círculo con centro 2, 5 y de radio 6, metemos en la fórmula, ¿no? Este va a ir a cambiar, este raíz va a ir al otro miembro como exponente. Entonces va a ser entonces x menos h. Buscamos h es 2, ¿no? X menos 2 al cuadrado. Más y menos k. K vale 5. Y menos 5 al cuadrado igual a R. R 6. 6 al cuadrado. Listo. Desarrollamos y nos genera esta ecuación cuadrática, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a menos 4x menos 10y igual a 7. Ahora, al problema inverso ahora. Tengo una ecuación cuadrática y quiero hallar su centro y su radio. Entonces, lo único que nos queda es completar cuadrados, ¿no? A ver, voy a hacer un ejercicio simple. A ver, un ejercicio simple. Voy a abrir mi pizarrita. ¿Qué está? Entonces, tengo esta ecuación, por ejemplo. A ver, voy a completar cuadrados, vamos a recordar. Entonces, aquí está ejemplo. Entonces, tengo una ecuación. Determinar el centro y radio
D. D. Ya, D, la ecuación. X cuadrado más Y cuadrado menos 4X más 8Y igual a 5. Listo, una ecuación cuadrática. X cuadrado está ahí, Y cuadrado está ahí. Entonces, aquí, tanto X cuadrado como Y cuadrado tienen sus XY. Entonces, básicamente una ecuación cuadrática que representa una circunferencia. ¿Cómo voy a hallar su centro y sus radios? Solamente completando cuadrados. ¿Cómo voy a completar cuadrados? Recordemos. Lo ordenaremos entonces. Voy a ordenar así. X cuadrado, todos con X a un lado. ¿Ya? Más Y cuadrado más 8Y, ¿no? Igual a 5. Igual a 5. Le he ordenado todos los que tienen variable X a un lado y todos los que están con Y a un lado, ¿no? Aquí voy a completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? La mitad del coeficiente de X al cuadrado. Eso voy a adicionar y eh, como es una ecuación, si suma al miembro izquierdo, tiene que sumar al miembro derecho, ¿no? Eso es para que no cambie la ecuación. Entonces, fíjense, X cuadrado menos 4X más, voy a sumar entonces, la mitad de 4, que es multiplicar por un medio, al cuadrado, ¿cuánto sería esto? Sería la mitad de 4, 2, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿no? Aquí tendría que sumar entonces 2 al cuadrado. Listo. Para los Y, entonces, la mitad de 8, es 8 medios, la mitad al cuadrado va a ser entonces 4 entre 2, 8 entre 2, 4, 4 al cuadrado. Aquí tienen que sumar 4 al cuadrado. Listo. Como es una ecuación, tienen que sumar este lado también. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Listo. Ya está completado cuadrados. Entonces, el primer paréntesis va a ser entonces X, este menos, le pongo aquí, menos 2, ¿no? Es el desarrollo de un binomio. Más Y, tiene el término de Y es positivo, entonces voy a poner más 4 al cuadrado, igual a, aquí, entonces sumamos, a ver, 4 más, 9, 5 más 4 más 16. 5 más 4 más 16 serían 9 más 16, 25. 25. Este 25 puede escribir como 5 al cuadrado. ¿No ve? Entonces ya tengo identificado H. H va a ser 2. K va a ser menos 4. ¿No? Y su radio va a ser 5. ¿No? Entonces, en la gráfica, el centro va a ser aquí, centro, HK, H menos 4. Y radio 5. Entonces graficamos. A ver aquí. Breve. Ya hago mi sistema cartesiano XY. El centro está ubicado en el 2 menos 4. Entonces aquí va a ser 1, 2, menos 4. A ver, creo que mucho
Aquí, este nomás. 1, 2. En el eje X. 1, 2. Y en el Y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Centro. 2 menos 4. Listo. Ya dio 5. Entonces aquí, seguramente aquí me ve así una gráfica. Ya dio 5. Listo, ¿no? He ubicado mi centro y mi radio. Y graficado la ecuación de una circunferencia. Entonces, básicamente es completar cuadrados en circunferencias. ¿Ya? Ese es. Entonces, hay que nomás recordar cómo se completan cuadrados y la idea está solucionada. Vamos. En circunferencia no va a haber problema, ¿no? Solamente va a ser completar cuadrados. Vamos a las parábolas. Las parábolas se van a representar de dos formas. De dos formas. Uno, a ver, ¿dónde está aquí se perdió. A ver, ¿qué es una parábola? La parábola es el conjunto de puntos en un plano cuya distancia a un punto fijo es igual a su distancia a una recta fija. El punto fijo es el foco y la recta fija es la directriz. Entonces, aquí está la definición. Esta es la definición que da el libro Goodman, pero hay otros libros que dan de otra manera. Hay que también eso distinguir. La distancia, fíjense, de un punto cualesquiera al foco es igual a la distancia de cualquiera de puntos de la parábola a la recta directriz, ¿no? Es constante, ¿no? Eso es. ¿Qué van a aparecer? ¿Qué elementos van a aparecer? Van a aparecer el vértice va a aparecer el foco y la directriz. 3 elementos van a aparecer en una parábola. ¿Ya? Directriz, vértice y foco. Esas cosas van a aparecer. A ver, ¿dónde está mi...? Ahí está. Entonces van a aparecer las formas canónicas. Uno cuando el vértice esté en el origen del sistema cartesiano va a aparecer, ¿no? Aquí está. Aquí está. Entonces, van a aparecer ramas que se van a extender en el eje X, en el eje y otro en el eje Y. Este en el eje X, fíjense, su eje de simetría está en el eje Y. El eje Y. Aquí tanto sus ramas están hacia arriba. En nuestro caso, sus ramas están hacia abajo. Entonces, la idea es encontrar su directriz, su vértice y su foco, nada más. Y identificar, manejar las fórmulas canónicas, ¿no? Canónicas. Bien. ¿Qué dice esto entonces? La forma canónica de una parábola con foco 0P. 0P, en el P se ha sumado al 0, en el eje Y, la coordenada Y, o en el eje de la ordenada. Se ha sumado P al 0, 0 más P, P, ¿no? Aquí 0, 0 más P, P, listo. Ahí va a pasar el foco, el P es el que vas a determinar. El vértice va a ser 0, 0, y para directriz, como ya vas a tener P, vas a hallar con menos P, ¿no? Llévase menos P. Eje de directriz, listo. Así va a funcionar. Entonces, aquí tengo un ejemplo simple. Determinar foco y la directriz de la parábola. Entonces, aquí tengo una parábola. ¿Dónde no está el cuadrado? En el Y. En el Y. Entonces, la parábola se va a abrir en el eje Y. ¿Quién va a determinar si se abre hacia arriba o hacia abajo? El P. Si es positivo, la parábola se abre hacia arriba.
Si es negativo, aquí en la nota, si es negativo, está abajo, ¿no? Está hacia abajo. Listo, así va a funcionar. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Aquí memorizar esta fórmula canónica que es muy simple. X cuadrado es igual a 4PY. Entonces, X cuadrado está despejadito aquí. Despejadito. Y 4PY. Listo, con eso hay que comparar. Entonces, aquí tengo, fíjense, determinar el foco y la directriz de la parábola y igual a menos 1/3 X cuadrado. Entonces, llegamos ¿no? Aquí está. Entonces, B despegar, ¿cuál tiene cuadrado? Tiene X cuadrado. X tiene cuadrado. Este tiene que estar libre. Es voy a despejar X cuadrado. Aquí ya le despegué X cuadrado. Les voy a comparar, fíjense, con la ecuación canónica. X cuadrado igual a 4P. Entonces, despejo X cuadrado. Está despejadito, va a ser menos 3Y. Y está ahí. Menos 3 va a ser 4P. ¿No? Voy a comparar. 4P tiene que ser menos 3. De ahí despejo P. Menos 3/4. Este P será negativo. Me pregunto si es positivo o negativo. Negativo. En el eje Y, cuando es negativo, se abre hacia abajo, ¿no? El foco está dando por 0P. Entonces, el P es menos 3/4. Entonces, aquí el foco va a ser 0 menos 3/4. Ubico el 0 menos 3/4, ¿no? Aquí abajo. La directriz va a ser con signo cambiado. Arriba se va a ir en este caso, ¿no? 3/4. Signo cambiado, ese es Y igual a 3/4, la recta. Y igual a 3/4, la directriz. El vértice va a ser siempre 0, 0 y el foco va a ser 0 menos 3/4. Ya está identificado, ¿no? ¿Quién ha determinado si se ha ido abajo la parábola? El P. Cuando P es negativo, hacia abajo. Si P es positivo, hacia arriba. Entonces, pero ten que primero identificar tener en cuenta esta fórmula canónica en las parábolas, con el vértice, en el origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Ahora, esta ecuación canónica, y cuadrado igual a 4px, en el x no hay cuadrado, ¿no? Y cuadrado está despejado. Entonces, esta fórmula va a presentar una ecuación de una parábola, ¿no? En el origen, con vértice en el origen, ¿no? Pero que se extiende en el eje x. Entonces, ¿quién determina si se va a ir hacia de la derecha o hacia la izquierda? El P. Si P es positivo, a la derecha. Si P es negativo, la rama hacia la izquierda. Entonces, eso va a determinar. Entonces, va a ser similarmente. Entonces, fíjese, el origen el vértice está en 0, 0. ¿A quién voy a sumar? Cuando se abra en el eje X, al X, a la coordenada X. En 0 más P, P. Entonces, el foco va a ser P, 0. Su directriz va a ser X igual a menos P, ¿no? X menos P. Listo. El eje Y tiene una ecuación, porque es una recta. Su ecuación es X igual a 0. ¿Ya? Es su ecuación, X igual a 0. El eje X es una recta. ¿Cuál es su ecuación? Y igual a 0. La ecuación es, ¿una ecuación qué es? La igualdad de dos expresiones algebraicas, ¿no? Esa es la igualdad de dos expresiones algebraicas. Entonces, su ecuación del eje Y es X igual a 0. Su ecuación del eje X, Y igual a 0. X igual a 0 este eje, X igual a menos P, es menos P, ¿no? Menos P. Listo. Entonces, así vamos a trabajar. Aquí tengo un ejemplo simple también. X igual a 2Y cuadrado. Pero, ¿quién tiene cuadrado? Y al cuadrado. Veo mis fórmulas canónicas, ¿no? Y cuadrado igual a 4px. Es una parábola en X. X no tiene cuadrado. Entonces, tienen que pensar en esta ecuación, ¿no? Tienen que pensar en una parábola que se va a extender en el eje X, donde no está el cuadrado, el eje X. ¿Quién determina si se va a ir a la derecha o a la izquierda? El P. Entonces, así vamos a ver. Aquí. ¿Quién tiene que despegar? Y cuadrado tiene que despegar. Entonces, Y cuadrado despegado va a ser 1 medio de X. X está ahí, entonces
el que debía ser 4p es el 1 medio. 4p 1 medio, despegamos p 1 octavo. Este p 1 octavo es positivo o negativo en pregunta. Es positivo, entonces este se va a abrir a la derecha. Perfecto. Su foco es P0, ¿no? Aquí está. P0, P0. Su directriz X igual a menos P. Entonces ya tengo el P. El P vale 1 octavo. Entonces, 1 octavo, 0 es el foco. La directriz cambiar de signo al P. Menos 1 octavo. Listo. Ubicamos el foco 1 octavo 0. ¿No? 1 octavo 0. El eje la eje directriz X igual a 1 octavo, ¿no? Menos 1 octavo, cambia el signo. Listo. Vemos al P, el P ha sido positivo, entonces se va a ir a la derecha. Listo. ¿No? Y esas son las formas canónicas de las parábolas que tienen su vértice en el origen. Ese es el caso más sencillo. Ahora las parábolas se van a mover. ¿No? Se van a mover su vértice, se va a mover su vértice. ¿No? Van a aparecer entonces otra vez sus fórmulas canónicas. Esta es su fórmula canónica de una parábola. En Y no hay cuadrado, entonces esta parábola se va a abrir en Y, ¿no? En Y. Esta parábola canónica tiene foco H, K más P. Entonces, como está en el eje Y, a la coordenada que está en Y, le va a sumar P, como en el primer caso, P. Y va a aparecer la directriz, va a ser K menos P. Entonces, aquí vas a poner el signo K menos P, va a aparecer la directriz. Listo, eso así va a ser la forma de hallar, digamos, su gráfica de una parábola cuando no está completado cuadrados, ¿no? Eso es. Ahora, cuando si P es negativo, se va a abrir hacia abajo, hacia abajo. El P es el que determina si se abre hacia abajo o hacia arriba. En este caso, P era positivo, ¿no? P es positiva, sale hacia arriba. Si P es negativa, hacia abajo se va a abrir. ¿No? En el eje Y, entonces, cuando está la parábola en el eje X, ¿no? Va a tener esta forma canónica. Y menos K al cuadrado, 4P, X menos H. Listo. En el X no hay cuadrado, entonces en ese eje se va a abrir. Va a tener su centro, HK. Entonces, como en el primer caso, HK, aquí ves, está en términos de HK. H es, ¿no? Está relacionado con X y K con Y. ¿No? Aquí lo mismo. Les van a aparecer tres componentes, ¿no? El vértice que va a ser HK, el foco H más P, K, y la directriz X igual a H menos P. El eje de simetría Y igual a K. Y igual a K. Si P es negativo, se abre hacia la izquierda. Si P es positivo, se abre a la derecha. En este caso, P es positivo, entonces se abre a la derecha. Con estas formas canónicas hay que ir identificando las parábolas, ¿no? De aquí tengo una parábola. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos tiempo. A ver, voy a abrir mi pizarrón a ver cómo completamos cuadrados. Básicamente aquí es completar cuadrados, identificar P y con P generamos todo, ¿no? Aquí.
Ya, a ver, un ejercicio, ¿cómo es completar cuadrados? ¿Y cómo vas a identificar en qué eje se va a abrir, en qué eje se va a abrir y si va a ser hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, izquierda, ¿sí no? A ver, ejemplo. Ejemplo. Entonces, quiero graficar la parábola. La parábola x cuadrado menos 6x menos 7 igual a 2y. Listo, es una parábola. Parábola, ya. Entonces, yo quiero graficar esta parábola. Entonces, ya tengo las ecuaciones canónicas y sé cómo es su comportamiento, ¿no? De sus gráficas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es completar cuadrados. A ver, completamos cuadrados. X cuadrado tiene su X, ¿no? Entonces, no hay Y cuadrado, entonces Y no se va a completar cuadrado, solamente X cuadrado. Entonces, completamos cuadrados. Lo ordenamos, X cuadrado menos 6X, ¿no? Y voy a poner aquí igual a 2Y. Listo, le he ordenado. Voy a completar cuadrados. A ver, X cuadrado menos 6X más. ¿Cuánto voy a sumar? A ver, la mitad de 6 al cuadrado. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? La mitad de 6 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto voy a sumar o adicionar? La mitad de 3, 9. 9. Entonces, 9 va a ser 3 al cuadrado, ¿no? Listo. Como es una ecuación, entonces, para que no me cambie la igualdad, entonces aquí sumamos también cuadrados. Listo, ya hay completa cuadrado. Este va a ser X, el signo menos 3 al cuadrado igual a, aquí sumamos, 9 más 7, 16. 16, entonces vamos a tener 2y más 16. 2y más 16. El y tiene que estar libre, entonces voy a factorizar 2. 2y más 8. Ya está completado el cuadrado, ya está ordenado. ¿Cómo busco P? Entonces, 4P tiene que ser 2. Despejamos P, este va a ser 2 cuartos. Y este es 1/2. 1/2. La pregunta es, ¿será positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Listo. Ya tengo P, ya tengo H, ya tengo K. Entonces, identificamos. ¿Cuánto valdrá H? Entonces, aquí, H vale 3, ¿no? H vale 3. K vale menos 8. Y P vale 1/2. Bien, esta parábola, ¿dónde no hay cuadrado? En el Y. Esta parábola en Y. Se va a abrir en el eje Y. Entonces voy a graficar mi parábola. A ver, aquí está. Aquí voy a graficar. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que fijarme es las ecuaciones. Aquí voy a buscar es una parábola en Y. Entonces, tengo las fórmulas canónicas, ¿no? Ahí está. He completado en X, que está X cuadrado, está completado.
Y no tiene cuadrado, entonces 4P. Estamos diciendo que es 2P al 1/2. Entonces, quieren identificar cuál va a ser el foco. Foco va a ser H más K. Al K hay que sumarle P. Ya, esto hay que memorizar. Y para directriz hay que sumarle, hay que restarle menos P. Pero va a estar en el eje paralelo al eje Y. Listo, eso va a pasar. Nos vayamos entonces con estas ideas. Vamos, sabemos que la parábola va a ser de esta forma, ¿no? Al K le va a sumar P, ¿no? Al K. Entonces vamos, esto lo llevamos. Ya, listo. Ya, entonces, foco, vértice. Entonces, el vértice va a ser HK, ¿no? Vértice aquí. Vértice 3 menos 8. 3 menos 8. Entonces aquí, vamos a ir graficando. 1, 2, 3. Listo, aquí va a ser 3. Menos 8. Aquí, me falta aquí, menos 8. Aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Este punto es el vértice, ¿no? Este vértice es vértice 3 menos 8. Listo, ya tengo el vértice. ¿Quién necesita el foco? El foco va a ser, al K tengo que sumarle P. Entonces al K, al menos 8, entonces el foco va a ser P, K más P. Aquí es H, aquí un rato. H, eso es, ¿no? Ese va a ser el foco. Entonces, H vale 3. Aquí va a ser 3. Y falta calcular el K más P. Entonces, calculamos el K más P. Menos 8 más más 1/2. Más 1/2. ¿Cuánto sería eso? A ver. Menos 16 más 1 sobre 2. ¿No? Menos 17 medios. Menos 17 medios, ¿cuánto será? A ver. 17 medios. Calculadora, a ver. Esta es mi calculadora. Para ubicar el punto, ¿no? Debe ser 8. 8 por 2, 16. Entonces, menos 8,5. Más o menos, ¿ves? Entonces, el foco va a estar ubicado en 3 y menos 8, a ver el dato. Aquí le he puesto 16. Menos 16 más 1, menos 15. Ah, está mal, ¿no? Estamos mal. Menos 15 megas. Ese sería como 7,5. Entonces, 7,5 más o menos estaría por aquí, ¿no? Cerca. Foco. Foco. Sería 3, menos 15 medios. ¿Ve? Su directriz va a estar abajo, ¿no? El P, vemos el P es positivo, entonces este se va a ir arriba. Parábola
Entonces, la directriz va a ser directriz cambiado, hemos dicho, ¿no? Y igual a K menos P. Entonces, calculamos Y igual a K. K vale menos 8, menos un medio, ¿no? Menos un medio. Esa va a ser la directriz, va a ser esto. Este sí es menos 16 menos 1 medios. Este es menos 17 medios. 8 y algo más. Entonces, aquí está. Entonces, la directriz sería entonces Y igual a menos 17 medios, ¿no? Directriz. Listo, ya hemos graficado, ¿no? Su vete había sido 3 menos 8, su foco había sido 3, menos 15 medios, su directriz Y igual a menos 17 medios y la parábola se abre hacia arriba por el P, ¿no? Listo, y ahí termina la identificación. ¿Ya? Eso es. Voy a volver voy a cerrar porque tenés un minuto nomás. Voy a cerrar y voy a hacer algunos ejercicios más de parábola. La siguiente clase voy a hacer básicamente así, gráficas nomás de elipse y hipérbola. Y ahí lo vamos a parar, ¿ya? Entonces aquí les voy a mandar el link. El link les mando y esto lo voy a grabar. ¿Ya?